Buenísimas tardes, jueves, como habíamos dicho, día 23 de septiembre, y este tema os va a encantar, como seguramente la mayoría, pero este es muy especial porque mucha gente pues no la conoce. Buenísimas tardes, Sandra. Vamos a ver qué nos depara este tema, desconocido para muchos, y es cierto, es muy desconocido, pero a la vez es sumamente interesante. Fijaros, creo que fue hacia el 2011, 2013, 12, bueno, vamos a dejarlo por ahí. Este tema me lo preparé hablando con el doctor Carlos Vicen de México, pues lo preparé para exponerlo en el hospital de Mieres, ahora está en Santullano, ¿no?, a un seminario de doctores en dermatología. Yo por aquel entonces pertenecía al grupo del seminario de dermatólogos de aquí de Mieres y en Asturias. ¿Y por qué? Porque normalmente todo grupo de dermatólogos suele tener un alergólogo y un entomólogo. Esto no en España, sino en otros países. Pero el doctor el doctor Curto, fallecido, lástima, ya hace unos pocos años, pues contactó conmigo a través de una emisión de radio que yo tenía por aquel entonces, hablando de insectos. Entonces, pues contactó conmigo, como digo, y me propuso pertenecer al grupo, al seminario de dermatólogos, de tal manera que asistía a todas las conferencias con ellos y hacía también mis exposiciones. También, una vez al año, solíamos dar una charla al pueblo durante el mes de julio, preparando ya el verano, donde ellos hablaban de la importancia de la piel como dermatólogos, y yo pues exponía el tema de los insectos peligrosos que nos pueden afectar también a la piel, porque nos pican mosquitos, avispas, etcétera, ¿no? Bueno, pues como digo, expuse el tema y fue muy interesante. A ellos les impactó, pero me decían que en España todavía la larvaterapia, que es de lo que vamos a hablar, la larvaterapia, pues no estaba muy reconocida en España. Cosa que he estado mirando, si no se me olvida, al final ya vamos a ver una página donde hay algunos hospitales ya en España que la están utilizando. Bien, pues larvaterapia, de eso vamos a hablar. Agustín, buenas tardes. Anda que avisa Twitch. Si no es por Sandra, pero no te avisó, pero si me sigues te tiene que avisar. Bueno, pues como digo, el tema este, que es un tema muy interesante, pues nos habla de la larvaterapia. Deciros que estuve hablando ya hace unos años atrás por correo electrónico con el doctor Carlos Vicen, pero y que me dio permiso para, en aquellas charlas, para utilizar fotografías y vídeos.
Bueno, pues utilicé las fotografías, no utilicé los vídeos que yo recuerde, no sé ahora mismo, pero en fin, el caso es que le he invitado para que estuviera aquí en directo con nosotros, pero por más que lo he intentado, el correo electrónico no debe de ser el mismo, no me ha contestado porque es una persona que seguramente me contestaría de inmediato como lo hizo anteriormente, pero por alguna razón yo creo que es que ha cambiado el correo electrónico, están investigando por ahí y me ha sido imposible. Quise contactar con una doctora también de México sobre este tema, pero la doctora, bueno, pues me dijo que si no había remuneración, pues que lo cual de verdad que creo que estaba en su pleno derecho. Lo que sucede que nosotros ahora mismo pues no podemos pues subvencionar o pagar a nadie. Ojalá pudiéramos, y vendría aquí seguramente personajes magníficos. Me disculpé con ella, la doctora Jacinta creo que se llamaba, no recuerdo ahora, y bueno, pues no va a estar. Entonces, bueno, como ya expuse en su día, como os he comentado, este tema, pues os lo voy a exponer yo, con el permiso adecuado, porque voy a colocar las mismas fotografías que el doctor Vicen me proporcionó, y también dos vídeos, uno de 1 minuto y otro de unos 7 minutos, o sea que tampoco es mucho. El tema, como digo, es fantástico. Y vamos a comenzar. Por aquí nos dicen que es un tema delicado porque la divulgación no tiene mucho menos porque es gratis, es una opción. Efectivamente, bueno, pues lo que os había comentado, y Agustín pues tiene toda la razón. Sandra, es un tema que desconocía, que el alergólogo tuviera a su mano un entomólogo, porque yo soy alérgica a muchas cosas y tal. Bueno, vamos a ver, en muchos países, Estados Unidos y en todo Sudamérica, Centroamérica y en otros países de Europa, pues el equipo de dermatología suele tener, que es lo que me comentaba el doctor Curto, fallecido hace unos años, suele tener siempre un alergólogo y un entomólogo. Y forman un equipo. Bueno, pues desde que falleció el doctor Curto, José Ramón Curto, pues el que tomó ahora mismo las riendas del equipo de dermatología, pues no lo ha visto así. No lo ha visto así, no lo ha creído necesario, y bueno, pues funcionan de otra manera. Muchísimas gracias, JJ, por 1972. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y espero que estos temas sean de tu agrado y bueno, y que nos ayuden al conocimiento, que es de lo que se trata. Bien, como digo, el doctor, para que lo conozcáis un poquito, que lo vais a ver, el doctor Carlos Vicen, es un médico cirujano y es internista, profesor de medicina interna. Cuando yo hablé con él ya en el 2013, pues ya hacía casi 20 años que sabe en medicina, o sea que actualmente llevará bastante más de 30 años ya, dedicado precisamente a este tema de la larvaterapia. Su interés especial es el de la diabetes y sus complicaciones, ¿no? Entre ellas el famoso pie diabético, osteomielitis, úlceras por presión, úlceras varicosas, en fin. El doctor Vicen, desde que ya era estudiante, pues en el colegio, creyó que los insectos ayudaban muchísimo a los seres humanos. Todo esto lo recogió de muchísimas lecturas, de manuscritos antiguos y algunos más recientes, como vamos a ver un poquito, sin pararnos mucho, pero un poquito de la historia.
Me dice que aquí en Córdoba que no hay, que no hay. Bueno, yo sé que en algunos sitios de Aragón, de Cataluña, creo que hay alguna cosa, pero lo comentaremos un poquito más al final. En fin, doctor Vicen, graduado en doctor en medicina, en cirugía, en la Universidad Estatal de Guayaquil, en el 88. Profesor auxiliar de anatomía humana, profesor de medicina interna, etcétera, etcétera. Bueno, es un currículum muy largo y estoy hablando del currículum del año 2004. Es decir, hace 17 años. Por lo tanto, ahora mismo, pues podría, qué pena que no hayamos podido conectar con él, pues podría comentarnos y decirnos muchísimas cosas. Bueno, pues, ¿qué es la entomología? Si ya lo sabemos, me diréis, pero bueno, si siempre que comienzas el tema nos dices qué es la entomología, si ya lo sabemos. Si yo os comentara, precisamente, hablé del año 2004, pues en ese año tuve una reunión en el Colegio del Pilar, de aquí de Pola de Arena, donde yo soy profesor, pues de ciencias naturales, aunque ahora ya jubilado, pero sigo yendo por allí cuando me necesitan y algunas cositas sí que hago en laboratorio para los alumnos. Bueno, pues en aquel año, en una reunión de antiguos alumnos, pues uno de los compañeros, después en la sobremesa, me decía: oye, Miguel, me han dicho que tú eres entomólogo. Dije, sí, me dedico a la entomología. ¿En qué consiste concretamente? Yo me quedé. Por eso siempre comienzo diciendo que es la entomología, la ciencia que estudia los insectos, que es mucho más todavía. Y yo me quedé, bueno, se lo expliqué. En fin, la entomología evidentemente interactúa y por lo tanto se ramifica. Fijaros que la semana pasada habíamos hablado de la entomología forense. Bueno, lógicamente, ¿no? Y Javier, pues nos explicó en qué consistía. En fin, la cuestión es que los insectos deben de servir para algo más que verlos. Ya seguramente desde muy antiguamente los seres humanos ya sentían curiosidad y utilizaban esos insectos que para algunos pueden ser repulsivos, pero los utilizaban precisamente pues bien para cocinarlos, y se sigue haciendo. Yo he comido los chapulines, los he comido y tengo todavía algunos, y me gustaría poder encontrar algunos otros chapulines. Tuvimos un tema sobre una persona que tiene un comercio donde con los permisos adecuados para para tener ese tipo de comidas de saltamontes y de tenebrios. Bueno, también aparte de cocinarlos, pues antiguamente los utilizaban así, aparecen en manuscritos, los utilizaban pues como ungüentos curativos para resolver crímenes, como habíamos visto, en rituales, sobre todo con los venenos. Actualmente todavía hay gente que se pasa bastante de la cabeza, porque que si un poquito de este veneno del escorpión, que si de la manita tal, que si la manita, bueno, es una seta, pero o de otros insectos, ingieren esos venenos para pues para ver cosas o para, por mala suerte, a lo mejor ir al otro mundo. En fin, sí que es verdad que los insectos pues son agentes transmisores de enfermedades, garrapatas, moscas, hemípteros, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado. Fijaros, y voy a empezar a colocaros, a ver, ahora, me había quedado un poquito, bien, vamos a ver, ahora, perfecto, bien, voy a empezar a colocaros
PowerPoint que utilicé en aquellos años, en aquella conferencia que hice. Podéis ir viéndolo mientras yo os comento. Fijaros, ya durante la época, durante la independencia de Haití, en Inglaterra, quiero decir, Inglaterra envía a Sir John con 80.000 hombres, fijaros qué tropas, pero la mayoría de ellos mueren por fiebre amarilla, causada seguramente por el mosquito del género Aedes o del género, pues, Haemagogus, posiblemente, ¿no? Voy a cambiar de plano. Vale, un poquito más lejos. Bien. Esto en cuanto a las enfermedades que nos pueden producir. En el año 1812, un 14 de diciembre, pues Napoleón es derrotado en Rusia, que no solamente fue derrotado por las guerrillas, sino que fue a causa de los piojos que provocaron el tifus entre las tropas. En fin, fue todo un desastre. Y los supervivientes, pues en su retirada, llevaron la epidemia a Europa, que duró hasta el 1816. Otro desastre. En fin, son muchos los artrópodos que causan enfermedades. Pero entramos en lo que es los insectos medicinales, la entomología aplicada a la medicina. ¿En qué consiste? Bien, pues consiste ni más ni menos, y aquí os voy a presentar a mi amigo, aquí lo tenéis, la Lucilia sericata. Bien, pues la utilización de estas larvas son casi un milagro y desde luego desde muy antiguamente se han estado utilizando. Bien, la Lucilia sericata se utiliza para el desbridamiento en infecciones ulcerosas y crónicas. ¿Qué es el desbridamiento? Voy a poneros por aquí para que echéis un vistazo. Esto es el desbridamiento, ni más ni menos que la retirada del tejido necroso, del tejido muerto, que normalmente el cirujano lo hace con esas manos tan hábiles que tienen, lo hacen con ayuda del bisturí y de unas tijeras. Van utilizándolas y van quitando ese tejido necroso. ¿Para qué? Pues para reducir la presión y por lo tanto permite que se pueda ver cómo está evolucionando esa herida, esa úlcera, ayuda al drenaje de las secreciones, por lo tanto la pus sale y se limpia muchísimo mejor, estimula de esta manera la curación. Estaba recordando precisamente una escena de Gladiator, donde Russell Crowe, pues el protagonista, que es apresado y como esclavo, y una persona a su lado le está en el hombro, aquí en el hombro, le ha colocado unas larvas que se ven en la película, y después él mastica algo, no se sabe qué es exactamente, una pulpa o serrín, el caso, para tapar la herida, pero en el interior siguen estando las larvas. Es decir, esas larvas le dicen: no te preocupes, que ellas se van a encargar de limpiarte. Y es cierto, el que hizo la película, pues evidentemente había leído y sabía de lo que estaba hablando. Bueno, pues en esto consiste el desbridamiento, y esto es lo que va a hacer la Lucilia sericata, este Calliforidae,
este díptero que todos conocemos, de color verde, que, si me permitís la expresión, decíamos al menos de pequeño, mira, la mosca de la mierda. Bien, pues es la única mosca que sus larvas lo que hacen es, como vamos a ver más adelante, lo que hace es cortar, comer todo el tejido muerto, pero no toca en absoluto el tejido vivo. No lo toca. Vamos a cambiar. Esto está uno solo aquí. Bueno, bien, así me veis un poquito más. Bien, como digo, las larvas lo que hacen es comer el tejido muerto, pero no tocan en absoluto el tejido vivo. Por lo tanto, lo van limpiando. Y me diréis, vale, lo limpia, ¿y qué más? Porque el cirujano corta con el bisturí, con las tijeras, con unas pinzas, van quitando, van limpiando, y luego pues con unas gasas limpian con algún tipo de sustancia, colocan un antibiótico. Pues todo eso lo hace ya la larva. Todo eso lo hace la larva. Eso y muchísimo más, sin ser tan invasivo, sin ser tan agresivo como es el bisturí. Fijaros, ya en la Biblia, lo estáis viendo aquí, ya en la Biblia, según Job, el capítulo 7:5, decía: mi carne está cubierta de gusanos y de costras terrosas, mi piel se agrieta y supura, eso es lo importante, ¿no? Luego también la tribu Jemba, una tribu australiana, una tribu que ya desapareció hacia el 1600. Bueno, pues tenemos constancia de que utilizaban también los gusanos para limpiar heridas. Nos imaginamos que son este tipo de gusanos, porque no se conocen otros, este tipo, de la Lucilia sericata. Y luego, en antiguos escritos, dice, no tenía ni idea, Sandra, voy a ir mucho más. Ya verás, en antiguos escritos mayas colocaban unas gasas empapadas en sangre. ¿Dónde las colocaban? Al sol. Y al cabo de unas horas o al día siguiente, esas gasas, pues habían llegado las moscas, habían puesto los huevos y estaban naciendo las larvas en esas gasas. ¿Qué hacían? Cogían esas gasas y las aplicaban con las larvas, las aplicaban en las heridas tumorales. Los mayas, hace ya bastante tiempo atrás. Bien, siguiendo un poco más, vamos a ver si me hace caso. Aquí está. Bien, siguiendo un poquito con la historia. El cirujano Ambroise Paré, que tenéis aquí, fue uno de los primeros en observar este comportamiento de los gusanos hacia el siglo XVI. Y fue durante precisamente la batalla de Saint-Quentin, en el 1557, en Francia. Ambroise Paré, cirujano, militar, francés, del siglo XVI, como hemos dicho, fue el primero en constatar el beneficio precisamente de esta mosca, de la que tenemos, a ver, aquí. Es que tengo la cámara al revés, de la que tenemos aquí. Muy bien. Pues lo que voy a decir puede resultar un poquito muy fuerte, ¿no? Pero describe el caso de un paciente que sufrió una profunda herida penetrante en el cráneo, con algo de pérdida de material óseo. El cirujano observó que al cabo de varios meses, gran cantidad de larvas pues estaban allí, en la herida del cráneo, pero que al cabo de un tiempo el paciente logró recuperarse y la herida se limpió y la herida creció nuevamente, nuevo tejido granulado, y la herida no solamente se limpió, sino que creció nuevo tejido, sino que quedó totalmente sana. Porque esto es lo que hace la larva. No solamente va a cortar, como vamos a ver, no solamente va a cortar el tejido necrótico, sino que además va a secretar
unas sustancias que son antibióticas, que se han separado, que se han podido en el laboratorio, se han podido ver que son antibióticos potentes y que ayudan a cicatrizar además y que ayudan también a generar o a regenerar nuevo tejido para que se cierre la herida. Vais a ver después unas fotografías que son increíblemente alucinantes. Todo esto, la larva de la Lucilia sericata. ¿Me permitís? Bueno, en el siglo XIX, el médico del ejército de Napoleón, Baron Larrey, y otro de la Guerra Civil de Estados Unidos, Joseph John, descubrieron estas larvas y las describieron cómo limpiaban las heridas de los soldados sin destruir los tejidos sanos. En la batalla quedaban las heridas abiertas. Y cuando llegaba el cirujano que no podía atender a todos, algunos de ellos llegaban y decían, Dios mío, pero si lo tienes lleno de gusanos, no se podía mover el hombre. Pero se dio cuenta que los gusanos, las larvas, estaban limpiando la herida. Bien, sin embargo, llegó la década de los 40 y aparece el primer antibiótico y el resto de los antibióticos, y con la venida de los antibióticos, las larvas de la Lucilia sericata en Europa se empezaron a olvidar. Porque ya teníamos un antibiótico nosotros, muy importante y lo sigue siendo. Pero esta terapia, como digo, se olvidó. Aquí la tenemos, la Lucilia sericata. Aquí tenemos la larva e imago. Parece mentira que esta larva sea capaz de lo que a continuación os vamos a ir diciendo. Bueno, como decíamos, el proceso, el trabajo de la larva de la Lucilia sericata lo que hace es eliminar todo el tejido necrótico, ojo, sin tocar el tejido sano, no lo toca, elimina el tejido muerto, nada más, como lo haría un cirujano. Pero además, a causa de los líquidos que secreta, además de eso, resulta que ayuda al crecimiento y acelera la velocidad de curación. Estas larvas, evidentemente, ahora ya no se hacen como antiguamente. Estas larvas ahora lo que se hace es que se cogen las moscas, se crían en el laboratorio, ¿no? Pues a unos 25 grados de temperatura, para acelerar su crecimiento también, con una humedad del 50% aproximadamente. Se le da alimento, se le da agua, y al cabo de unos 10, 11, 12 días, pues las larvas, bueno, primero se recogen las larvas y al cabo de 10 o 12 días, bueno, han hecho la crisálida, salen los imagos, estas moscas vuelven a poner huevos en el laboratorio, y estas larvas, lo que se hace, una vez que salen de los huevos que ha puesto la mosca, estas larvas se esterilizan. Es decir, ahora hay un trabajo de laboratorio. No es ir como hacían los mayas y dejar las gasas al sol con sangre. No, ahora ya se recogen las larvas, se esterilizan de forma adecuada. Y ahora llega el momento, si me permitís, sí, en condiciones absolutamente controladas. Ahora ya todo sale del laboratorio perfectamente esterilizado. Vamos a escuchar, me parece que soy un poco alto, pero bueno, ya lo bajaréis vosotros. Vamos a escuchar el primer vídeo
del doctor Carlos Vicen, muy joven, luego veremos ya un poquito mayor, y ahora pues no sé, porque no he podido contactar con él. Tengo por aquí el vídeo, lo escuchamos. Tienen una particularidad especial, ellas secretan unas enzimas, son proteínas, unas enzimas proteolíticas. Ah, perdón, no me oís, perdón. Es que lo había quitado. No, me refiero que cuando... Claro, es que había quitado el micrófono. Me refería que cuando el doctor Carlos Vicen nos habla de las enzimas proteolíticas, se refiere a las enzimas que ayudan precisamente a la digestión. Y que no solamente ayudan a la digestión, sino que además al paciente que tiene esas larvas, al paciente... Porque a la larva le ayuda a la digestión. Y además va a matar. Hay una serie de proteínas que que produce la larva para matar, para eliminar unas bacterias que son letales, como vamos a ver más adelante, que son letales para ellas, pero también para nosotros y para ese mal olor. O sea, las va a eliminar las bacterias. Pero luego además, como digo, las larvas con estas enzimas proteolíticas nos ayudan a que disminuya considerablemente el dolor y la molestia de estas úlceras que son crónicas, úlceras que son muy molestas. Y además nos van a quitar el mal olor de estas úlceras también. Nos lo va a explicar el doctor Carlos Vicen. Perdonad antes. Apagué el micrófono para que no se oyera doblemente al vídeo. Vamos a continuar con él. Esas enzimas proteolíticas específicamente lo que hacen es romper el tejido, que rompen ese tejido dañado, lo rompen, lo licuefican, o sea, lo hacen líquido, lo hacen como una sopa, y de esa forma pues las larvas empiezan a comerse esta sopa, porque no podrían comerse, imagínate, estas cosas tan duras. Entonces las enzimas esas rompen toda esta trama de tejidos hasta volverlos totalmente líquidos y empiezan a ingerir. Estas larvas, imagínate que ingresan como 1 milímetro, entonces empiezan a comer y secretan también antibióticos. Esos antibióticos se llaman mirabilicidas. Entonces estos antibióticos están en el intestino de las larvas. Y como tú decías, bueno, ¿en qué tiempo? En ese tiempo nosotros las larvas las dejamos entre 48 hasta 72 horas, porque luego después de las 72 horas ya no quieren comer más, buscan un sitio ya más seco. Aparte de esto, las larvas tienen unas características especialísimas que no las tiene otro animal. Imagínate que ellas secretan una sustancia que se llama amoníaco, que les cambia el olor de la gangrena. El olor de la gangrena gaseosa es tremendo, es uno de los olores insoportables, a tal punto que te pueden producir vómitos. Tienen una particularidad especial. Bien, bueno, lo habéis oído. Secreta además el amoníaco que elimina precisamente ese mal olor de la gangrena, ¿no? Este hombre, como otros muchos médicos, y actualmente más todavía porque se está extendiendo, han logrado que algunas enfermedades del pie diabético han logrado que mantengan el pie. Pacientes han llegado a su clínica, y a la clínica en Israel lo hay también, en Estados Unidos, han llegado con el pie pues para cortarlo, pero pues porque se han excedido y no han controlado su azúcar, etcétera, pero estas larvas lo han controlado y
han logrado que el pie lo tenga, que no se haya ni muchísimo menos cortado, ¿no? Amputado. Bueno, tenemos aquí una, a ver, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Esta es la, bien, no, esta no se ve bien. Voy a explicaros, vamos a ver si la tengo aquí. Bien, ¿cómo se colocan? ¿Cómo se realiza el tratamiento? Si os fijáis aquí, en la imagen, aquí abajo está la herida, ¿verdad? Aquí abajo. Bien, pues aquí están las larvas. Encima se pone un apósito, encima se pone un apósito, blanco, un apósito autoadhesivo. ¿Para qué? Para que una vez colocadas las larvas en la herida, encima se coloca una malla muy fina de nylon y se queda pegada en el apósito. Bien. Hola, me dice Agustín. Hola. Bien. No, se lo dirá a Jesús, a lo mejor. Bien. ¿Para qué? Pues para que las larvas no escapen, no salgan, se queden ahí. Estas larvas de todos modos en poco tiempo se tienen que andar cambiando, como veremos más adelante. Encima de la gasa se coloca otro apósito autoadhesivo y encima otra gasa. Esa otra gasa pues va a absorber las secreciones. Esto hay que reemplazarlo cada 8 horas, sobre todo al principio. Y después otra gasa de recubrimiento, pero siempre hay que dejar que las larvas respiren. Bien, pues esto sería la idea. Como puse aquí, la larva secreta un tipo de antibióticos, secreta varios, 2 tipos en concreto creo de antibióticos, ¿no? Además de eso, cambian el pH de la herida, lo va haciendo menos ácido. Excretan una sustancia que impulsa el proceso de curación. Bien, esto ya lo hemos visto. Como decíamos, pues los efectos de las larvas estáis viendo que son brutalmente magníficos. Yo hablé y antes de, no sé si estará a lo mejor aquí si no me sigue me estará viendo y escuchando, pero claro, no nos puede hablar, con un compañero de aquel entonces médico que está muy interesado en esta terapia, porque es menos invasiva, porque es menos agresiva que el bisturí y porque además, como digo, la larva primero elimina, y vuelvo a repetirlo, elimina el tejido necrótico. Segundo, una vez eliminado y limpiado, a la vez está expulsando, secretando una serie de sustancias antibióticas. Secreta también, además, una proteína importante para la cicatrización, para nosotros y también para ella, porque va a eliminar las bacterias que son letales para ella, pero también que producen ese mal olor para nosotros. Secretan amonio, secretan amoníaco. Además de eso, secretan también alantoína y urea. Es que es increíble y que lo conocieran esto nuestros ancestros. Es increíble todo lo que os estoy contando de la larva de la Lucilia sericata. También segrega alantoína y urea. ¿Qué produce? Pues que ayuda a la cicatrización. Y además secreta amonio y carbonato cálcico, que favorecen también la cicatrización y además el tejido nuevo tejido. Por lo tanto, además refuerza el sistema inmunitario. No sé qué estaréis pensando, pero es fantástico. Y luego secreta también una serie de sales que cambian el pH de la herida.
Vamos a ver un segundo vídeo, un segundo vídeo que puede ser muy interesante. Veamos. Si lo tengo por aquí. ¿Dónde lo tengo? Aquí tengo el segundo vídeo. Existe un controversial tratamiento que, aunque no es nuevo, pues ya se estudiaba en el siglo XVI, aún sorprende a muchos. Por cierto, este vídeo ya es un poco más general de todo lo que hemos estado hablando, pero creo que es pertinente ponerlo. Si alguno de vosotros, perdón, si alguno de vosotros le interesa, tengo documentación facilitada por el doctor Carlos Vicen, documentación en PDF sobre el tema, y mucha de ella la podéis sacar perfectamente pues en su página web de Pie Diabético. Se llama Dr. Carlos Vicen, y si no, yo os puedo, de todos modos, os puedo poner, os puedo enviar una serie de documentos, si os parecen, Vamos a ver. Continuamos, porque realmente es, pero que muy, muy interesante. Y es que, ¿qué pensarían si les digo que consiste en el uso de gusanos de mosca para limpiar heridas? Me imagino su reacción en este momento. Pero esperen, doctores alrededor del mundo la usan, y pacientes con quemaduras y heridas crónicas causadas por falta de circulación aseguran que les salvó de la amputación. Un médico guayaquileño las usa y hoy nos explica en qué consiste la terapia con larvas. Al verlas volar o posarse muy cerca... Gracias, José Ramón, que sé que me estás escuchando. Sin embargo, hay personas para quienes estas voladoras representan alivio y sanación. Es la Lucilia sericata, la mosca conocida también como panteonera, que a diferencia de otras de su especie, se alimenta únicamente de tejidos muertos. Sus propiedades casi milagrosas se descubrieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los médicos se dieron cuenta que los soldados que tenían heridas infectadas por moscas se recuperaban mucho más rápido. Así nació la terapia de larvas y se empezó a utilizar en los hospitales de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, en la década de los 40 aparecieron los antibióticos y la larvaterapia quedó relegada, hasta que en el año 1996 el parasitólogo Costa Muncoglu introdujo nuevamente esta terapia en Israel. En Guayaquil, el doctor Carlos Vicen se apegó a sus estudios y desde el año 1998 comenzó con la práctica de esta terapia en el Ecuador. Las personas del primer mundo son los que están poniendo larvas, no son los del tercer mundo. Primer mundo, estamos hablando de Australia, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Inglaterra, de Francia, y también estamos hablando de Jerusalén y los Estados Unidos. Ellos están poniendo las larvas y hay más de 1000 hospitales que están utilizando las larvas. Estas larvas secretan un material que se llama enzimas proteolíticas. Proteolíticas significa que destruyen el tejido, este tejido necrótico. El tejido necrótico es tan fuerte porque es lleno de necrosis y tiene muchas proteínas y son muy fuertes, son demasiado fuertes, pero estos microscópicos animalitos logran secretar estas enzimas para poder destruir el tejido necrótico. Ese tejido necrótico lo destruyen para transformarlo en un líquido, pero ellos compiten con las bacterias, porque las bacterias también se quieren comer ese tejido necrótico, pero las bacterias son eliminadas, todas las bacterias, todos los hongos son eliminados por este maravilloso animalito. La Lucilia sericata deposita sus huevos y estos se esterilizan antes que eclosionen en un periodo de 12 a 24 horas. Una semana después, los huevos se convierten en larvas y luego en pupas. Al final, nacerá una nueva mosca y así se obtienen más larvas sanadoras. Mariana tiene diabetes y por un descuido estuvo a punto de perder su pie. No me puse sandalias y el cemento estaba bien caliente y me hizo una ampolla. De esa ampollita no se quería cerrar, aparentemente no veías nada, pero estaba hinchado el pie y me dolía. Por ética profesional, no te digo el nombre del médico que primero me vio, que le consulté, lo primero que me dijo,
que vaya a una clínica X donde él tiene su consultorio y que me iban a extraer el pie. Usted hubiera visto cómo estaba mi pie, se infartaba, mija. No, le dijo enseguida, mijo, esto hay que operar, si no perdemos el dedo. El pie diabético es una de las principales causas de consulta para el Dr. Vincent. Sin embargo, la larvaterapia se puede utilizar para cicatrizar cualquier tipo de ulceración. Los únicos cirujanos de 24 horas son las larvas, que trabajan las 24 horas del día y aparte de producirte desbridación, que es la limpieza quirúrgica que realizan ellas, también producen desinfección porque secretan muchos antibióticos. Además que estas larvas también te quitan el mal olor, porque producen amoníaco. El mal olor de las úlceras puede ser tan pestilente que te puede hacer desmayar a una persona, le puede producir náuseas, le puede producir vómitos. Por eso que se llaman los olores nauseabundos. Las larvas también te aumentan mucho más rápido los tejidos de granulación, o sea, la producción de carne misma, y por ende la cicatrización es mucho más rápida. Cuando mi hijo le preguntó al doctor qué tiempo demora esto para cubrirse porque estaba feísimo el pie, le dijo 6 semanas. A la segunda semana, con el tratamiento de larvas, los cuidados del doctor de casa, la alimentación estricta que él me mandó, ¿no? Y hecha al pie de la letra, a la siguiente semana ya el pie ni parecía que hubiera estado por perder. Fijaros, para que os hagáis una idea, cuando yo hablé con el doctor, bueno, a través de correo electrónico, el doctor Carlos Vicent, para que os hagáis una idea por lo que él me estuvo enviando, la curación de una úlcera de este tipo, crónica, que puede curarse en 1, en 2, en 3 años, con las larvas, en cuestión de pocos meses, queda erradicada. Con eso digo todo. Mi pie se ha salvado, mi pierna ya la puedo poner así guindada, ¿no? A veces la estiro, hago como que pongo así en el piso, pero no el peso. No me duele, no siento nada. Puedes verlo cómo está mi pie. Una vez que las heridas se limpian, se coloca una solución de óxido de zinc para que las larvas sepan hasta dónde llegar. Todos los pacientes que vienen de nosotros vienen con diagnóstico de amputación. Entonces, o sea, tú o prefieres las larvas o prefieres ser amputado. Yo hasta ahora no he tenido un solo paciente en mis 20 años que estamos poniendo larvas, casi 20 años, te podría decir que ninguno te dice que no. Todos quieren que le hagas, con tal de que le hagas tratamiento, a ellos no les importa que tú le... Hace 40 años, a Luis Gonzalo le diagnosticaron diabetes, pero fue el pasado mes de marzo cuando presentó una fuerte complicación en sus pies. Se lo internó por 2 veces en una clínica de aquí de Quito, en la cual nos decían que no hay ya ninguna cura, lo único que se tenía que hacer prácticamente era amputar sus pies. Los deditos tenían necrosados, en la palma de su pie tenía hecho ya unos huecos lastimados, ¿no? O sea, totalmente lastimados. Y los deditos ya prácticamente no. Por eso es que los doctores de esta clínica nos decían que tenían que amputar prácticamente al nivel de sus rodillas. Don Luis ha pasado los 90 años y sus pies están mucho mejor. Incluso muchos de sus médicos no entienden hasta ahora su recuperación. Mi suegro prácticamente se ha mantenido todos estos meses porque tuvo un bajón en su salud terrible, pero más bien desde que él empezó con todo el tratamiento, todo ha venido perfecto. Es algo muy increíble de ver cómo nosotros como familia, verle cómo estaban sus pies y ahora pues verlo, o sea, él prácticamente es algo muy asombroso, pero lo sanó. La larvaterapia es un tratamiento aprobado por la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para la Regulación de Alimentos y Medicamentos, FDA. En sus hospitales es una práctica muy común. No es que los pacientes los curamos con las larvas, que se escuche bien. No, nosotros no curamos con las larvas los cánceres, pero sí los limpias. Si tienes un cáncer de mama,
el cáncer de mama los limpia, esa parte que está necrosada, y obviamente con el tratamiento correspondiente se curan. En pleno siglo XXI, una terapia tan antigua regresa para aliviar a muchos pacientes que han desarrollado resistencia a los antibióticos, y son muchos más los que, pese a su diabetes, osteomielitis y otras lesiones de gravedad, han recibido los beneficios de estas microcirujanas, que trabajan para procurarles una mejor calidad de vida. Bueno, esto es todo, el segundo y último vídeo. Me decía Sandra que aquí en España no se hace. Bueno, yo cuando empecé con este tema hacia el 2003-2004 que hablé con el doctor a través del correo electrónico, el doctor Carlos Vicen, pues en España me apareció que había, pero perdí el documento, algún hospital donde estaban haciendo ensayos, un hospital en Cataluña, no sé exactamente dónde, donde estaban haciendo algunos ensayos. Bueno, de aquellos entonces hasta ahora, pues lo dejé todo, perdí los contactos, pero casualmente tengo por aquí guardado, a ver, aquí está, tengo por aquí guardada esta página que me llamó muchísimo la atención. Para empezar, fijaros que aquí nos dicen que se están comercializando ya en España, ya tienen la aprobación de unidades entre 50 y 300 larvas, ¿no? Y que cuestan alrededor de 200 y 350 euros aproximadamente. Bueno, no sé, esto estoy intentando hablar con este hombre que se llama Juan Antonio Jiménez González, presidente de la Sociedad Gallega de Heridas. Es decir, aquí ya se están haciendo investigaciones al respecto, lo cual me parece muy interesante. Fijaros, la técnica está autorizada ya en el Reino Unido y desde allí se traen las larvas. En Alemania también se traen en tubos de ensayo. Y los ensayos se están haciendo en los hospitales de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y en Madrid. Esta técnica parece ser que, aunque se está intentando, no ha llegado todavía a Galicia, según se dice por aquí. Bueno, es cuestión de, ya iré investigando, porque me parece una técnica realmente fabulosa, realmente fantástica. Dice por aquí Jesús que con las heridas de los pies y las piernas de diabéticos hay que tener muchísimo cuidado. Claro que sí, por supuesto que hay que tener muchísimo cuidado. Por eso tenemos estos grandes y enormes especialistas, ¿no?, que limpian las heridas. Yo he podido ver algunos de estos procesos de limpieza, ¿no? Y hay que tener estómago para hacerlo, ¿no? Pero bueno, para eso son los profesionales. Pero como digo, estas larvas son realmente impresionantes. Y no lo digo yo, está probado científicamente. Más cositas, no obstante, más cositas por aquí que quería enseñaros. Fijaros, con el permiso del doctor Carlos Vicen, que me dejó enseñar estas fotografías en aquel entonces, en aquel año, y gracias a él también y a otros que nos dejaron utilizar estos dos vídeos. Fijaros, por ejemplo, en estas fotografías, que son asombrosas. Se trata de una celulitis necrotizante del dorso del pie derecho. Bueno, es una persona, un hombre de 56 años, como dice aquí, tal, lo va explicando, los leucocitos como los tenía disparados, la glucemia 660, imaginaros, ¿no? Increíble. Bueno, pues vemos la siguiente diapositiva. Fijaros aquí, ya se le aplican las larvas, vemos cómo poco a poco se va limpiando, solo las larvas ya lo van limpiando, va supurando, y a continuación es el mismo pie de este señor, la celulitis necrotizante, pues que el pie no lo pierde y le queda perfecto,
poquito a lo mejor deformado, pero no ha perdido el pie, que era su temor. Aquí tenemos el ejemplo. Estas son fotografías cedidas del doctor Carlos Vicen, cirujano. Pues aquí tenemos también otra fascitis necrotizante, ¿veis? No sé, Jesús, en qué lo miden, no lo sé en qué lo miden. Supongo que estará bien porque me lo envió el doctor. Pero bueno, es un hombre de 62 años, se le aplican las larvas, y poco a poco veis al final cómo tiene el pie, que ni siquiera el dedo gordo lo ha perdido, lo tiene perfectamente curado. No tuvieron que amputarle y fijaros cómo estaba. Indicaciones. Bueno, pues aquí voy a poner un poquito más grande. Aquí está. Indicaciones pues para las úlceras de pacientes diabéticos, úlceras venosas, úlceras neuropáticas no diabéticas, úlceras de presión, tromboangeitis obliterante, heridas postraumáticas, fascitis necrotizantes, pioderma gangrenoso, seno pilonidal, osteomelitis, lo trata mucho además, infecciones de sitio quirúrgico, heridas quirúrgicas que no sanan, etcétera. ¿Qué contraindicaciones tienen estas larvas? En heridas secas, heridas abiertas con comunicación a cavidades corporales, heridas en la proximidad de vasos sanguíneos de gran calibre o en pacientes que sean alérgicos. Bueno, dicho esto, podemos decir, en conclusión, que el tratamiento de las heridas crónicas con las larvas de la mosca Lucilia sericata pues está produciendo muy buenos resultados. Como digo, siempre las larvas ahora mismo ya están en situación controlada en un laboratorio. Se están comercializando en algunos sitios, en Inglaterra, en Estados Unidos ya muchísimos años atrás, Sudamérica, Centroamérica, por supuesto. En España creo que estamos en un proceso de estudio. Necesitamos colegas médicos que nos informen desde fuera. Pues como digo, pues el mecanismo de acción de estas larvas en las heridas crónicas pues son realmente excelentes en cuanto a su desbridamiento. Son capaces de limpiar, una limpieza absoluta y una limpieza total. Y no tengo nada más que contaros. Dar las gracias al doctor Carlos Vicen y a otros colegas, por supuesto, que nos han autorizado estos vídeos y estas imágenes, y daros las gracias pues también a todos vosotros por, bueno, pues por haber estado aquí, y espero que entre todos hayamos aprendido algo. Claro que sí, nos tenemos que informar, yo también, porque ya digo que hace bastantes años atrás estuve en contacto, quise estar en contacto también con otros hospitales, pero esto lo he dejado hasta que de pronto pensé, oye, pues caramba, yo creo que esto, después de la charla que di ya hace tantos años en el Hospital de Mieres, creo que debo de difundirlo. Y por eso creo que no solamente os lo cuento a vosotros, sino que por mi cuenta también voy a hablar con una serie de compañeros médicos que conozco, y por supuesto voy a empezar ya a mirar por internet y a escribir correos electrónicos, porque este tema es realmente muy interesante. No vamos a decir que sea la panacea, que parece que sí que lo es, pero oye, ¿y si se pueden las dos terapias, tanto la terapia de siempre, ¿no?, la convencional, como la terapia de larvas, por qué no se pueden hacer a la vez? Creo que este tema, los médicos son los profesionales, ellos son los que realmente lo conocen.
Pues muchas gracias a todos vosotros. Espero que os haya gustado. Veo que sí. Si tienes un hueco y puedes subir los vídeos a YouTube, que tengo familiares y tal. Este vídeo se va a subir esta noche a YouTube, por supuesto, que se va a subir. Un fuerte abrazo de corazón. Tenía muchas ganas de mostrar precisamente este tema, pero lo fui dejando. Pero ahora ha sido el momento. Pues nada, hasta siempre y espero que nos sigamos viendo. Un fuerte abrazo.